cambios sistemáticos del sector energético, del sector de movilidad, de la gestión integral de riesgo, del manejo planificado del uso del territorio y de la planeación urbana, en donde hay una gran oportunidad para mejorar y optimizar el uso de los recursos, pero también construir ciudades bajas en carbono, con todas las transformaciones tecnológicas y los mercados que eso implica, y por el otro lado, nuevas tendencias que nos podrían ayudar a hacer estas transformaciones y volvernos más resilientes, pues son, por ejemplo, todo lo que es la inteligencia artificial, también lo es la modelación de riesgos, ¿no? Tanto incluyendo los datos históricos con análisis geoespacial, pero también incluyendo los escenarios de impactos de cambio climático para que nos den estos escenarios a futuros a una resolución urbana que ayude a buscar soluciones, ¿no? También otro tema que creo que es muy clave para pensar en el futuro de las ciudades son los sensores, ¿no? El Internet de las cosas. Al final, nuestras ciudades muchas veces tienen datos que no todos conocemos o que no existen, hay vacíos de información claves para el tema de cambio climático. Voy a mencionar uno, por ejemplo, los niveles de explotación de los acuíferos, a veces que son subyacentes a ciudades y que están siendo sobreexplotados y que son la reserva estratégica de las ciudades y de las megalópolis muchas veces para hacer frente a una sequía extrema o prolongada, ¿no? Entonces, pues, ¿quién de la mesa sabe, por ejemplo, cuántos años nos queda con los niveles de sobreexplotación del acuífero de la Ciudad de México, del Valle de México? ¿Cuánto tiempo nos queda este acuífero? Nadie va a saber esta respuesta. Entonces es algo que debería estar en el debate público y que existe la tecnología para tener esos datos y esa planeación. Entonces la tecnología y las ciudades pues van a ser un centro de innovación para ir resolviendo estos grandes problemas a los que nos estamos enfrentando con el tema de cambio climático. Hay muchas aproximaciones que están emergiendo para hacer frente al cambio climático. Yo me centraría en todo lo que es la economía circular, que se relaciona también con la resiliencia y la sostenibilidad, pero también en términos de infraestructura verde, adaptación basada en ecosistemas, cómo buscar soluciones basadas en la naturaleza. Eso es algo clave para mitigar, por ejemplo, el tema de las inundaciones, para aprovechar mejor la recarga de los acuíferos, incluso para prever deslaves que puedan ser indirectamente consecuencia de lluvias torrenciales, para hacer una planificación tomando en cuenta el aumento del nivel del mar y que no dejemos que haya una urbanización costera sin una planeación futura bien planeada. Entonces, eso muchas veces todavía no está ocurriendo, ¿no? Y creo que la tecnología, la información geoespacial y los datos nos pueden ayudar a tener mayor transparencia de qué está pasando y monitorear ciertas variables que son claves para hacer una su ciudad y una sociedad más resiliente. Entonces, bueno, yo con esto pues, quisiera terminar mi primera intervención y, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Pues sin duda traes a la mesa temas bien complejos y bien importantes, ¿no? Entonces, llevo una listita de cosas que podemos platicar un poquito más adelante, pero antes me gustaría seguir con las presentaciones iniciales de todos los ponentes. Vamos con Sandra Guzmán. Qué lujo tenerte aquí. Sé que estás en otra zona horaria, entonces incluso más esfuerzo. Sandra Guzmán es especialista en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Es la fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC. Colabora con el Secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y fue directora general de las políticas para cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Un lujo tenerte aquí. Si nos quieres dar unas palabras iniciales. Muchísimas gracias, Flavia. Feliz cumpleaños y muchísimas gracias a Nash y a todo el equipo por la invitación. Un placer saludarles a todas y todos. A mí me gustaría comenzar esta charla quizá con una reflexión. El concepto que conocemos actualmente como el concepto de ciudad, de ciudades, yo creo que es uno de los ejemplos más claros del modelo fallido
que hemos establecido como humanidad para desenvolvernos y para relacionarnos con el entorno. Esta idea de que hay que concentrar las actividades en un punto geográfico para eficientar el intercambio de bienes y servicios ha sido una de las grandes bases para lograr, bueno, lo que hoy conocemos como el gran cambio de uso de suelo que se ha visto en el mundo, lo que ha llevado a la degradación de ecosistemas enteros. Esto ha llevado, por supuesto, a la conglomeración de poblaciones en zonas muy, digamos, determinadas en espacios geográficos, que obviamente ha generado una mayor demanda en cuanto a servicios energéticos, servicios de transporte, servicios de agua, de comida, y por supuesto esto ha llevado a al rompimiento de este balance que se tenía en ciertos espacios alrededor del mundo, y es algo pues que es muy evidente en muchos países de América Latina y que se sigue viviendo con gran, digamos, preocupación. Esta idea, además de concentrar núcleos de poblaciones en ciertas zonas, llevó también a una idea de generar, digamos, estas grandes urbes como el centro del desarrollo de las actividades y a devaluar la idea de la ruralidad y de cualquier otro centro que no sean las ciudades, ¿no? Entonces, eso también ha llevado a procesos de discriminación importante que a su vez han recaído en procesos migratorios. Entonces, lo que antes veíamos como zonas, digamos, de desarrollo en diferentes espacios, ahora han llevado a que mucha población ha tenido que migrar para poder encontrar diferentes vías de desarrollo, y justamente en las ciudades es donde se han hecho las grandes concentraciones, por supuesto trayendo impactos como las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, pero también otro tipo de contaminantes criterio que, como todos sabemos, afectan la calidad del aire y generan muchísimas muertes en las ciudades derivadas de esta contaminación, sin dejar de mencionar los fenómenos relacionados con el desperdicio, el incremento de los residuos, y todo esto con esta cultura, con esta idea de que las ciudades son el centro en donde se deben desarrollar todas las actividades. Esto es muy importante y es una idea que digamos, se ha quedado digamos, establecida en muchos países, y el problema es que esto está vulnerando a las poblaciones enteras y está reduciendo su capacidad de adaptarse a los fenómenos de cambio climático. Arnoldo mencionaba que, por ejemplo, hacia el 2050, 70% de la población vivirá en ciudades. Hay fuentes que hablan de que será un 80%, ¿no? Y esa tendencia ha sido acelerada en los últimos años. ¿Qué está pasando y por qué es necesario redefinir y transformar la idea de las ciudades? Es muy importante no perder de vista que el gran fracaso que hemos visto en el desarrollo de las ciudades se ha dado porque muchos de los procesos se han trabajado a nivel sectorial, es decir, quienes trabajan en transporte, quienes trabajan en residuos, y esto ha llevado a una ruptura en la comunicación y entre la, digamos, coordinación intra y entre sectores. Y esta es una de las claves fundamentales para cambiar el diseño de las ciudades y para hacerlas más inteligentes. Déjenme les doy un ejemplo. Como saben, las grandes ciudades son las que generan las mayores cantidades digamos, de residuos, en todos sus residuos urbanos y residuos tóxicos y todos los residuos que se imaginen. Y esto ha generado, por supuesto, grandes, digamos, islas, tiraderos. Ustedes sabrán que el tiradero de las Matas en México, por ejemplo, es uno de los grandes, digamos, nodos de contaminación en toda su expresión. Entonces, si nosotros lográramos un diseño integral de las ciudades, podríamos pensar que esos residuos podrían generar electricidad a través de la generación de biogás, que podría alimentar ciertas localidades. Imaginen un hogar alimentado por biogás proveniente de los residuos y que ese hogar a su vez pudiera alimentar, por ejemplo, un vehículo eléctrico a través de esta generación de electricidad, digamos, que vendría de este biogás. Esta idea de la economía circular es una de las áreas fundamentales en donde tenemos que reconsiderar ya no solo la planeación inicial de los sectores, sino cómo se van a relacionar estos sectores para lograr realmente una visión mucho más integral. Y esta es, por supuesto, una de las grandes áreas en donde muchas ciudades ya empiezan a darse cuenta que no pueden seguir trabajando en silos y que es necesario trabajar con esta visión de integralidad,
y ya no solo hacer uso de esto a través de la tecnología, ¿no? La innovación juega un rol fundamental para generar estas áreas de comunicación y, por supuesto, esto va a tener un gran impacto desde el punto de vista de la resiliencia. Aquellas ciudades que inviertan sus recursos en esa integralidad entre los sectores y que les permitan, a su vez, digamos, hacer que más gente acceda a todos estos beneficios, van a ser aquellas que van a lograr adaptarse más fácilmente a los impactos de cambio climático. Y cuando hablo de los impactos, no solo hablo de los impactos hidrometeorológicos, pero hablo también de los impactos asociados a la alimentación. Por ejemplo, el COVID ha sido uno de los grandes ejemplos que ha destapado estas grandes carencias, estas grandes necesidades de las ciudades. ¿Qué pasa cuando ya no tienes ciertos alimentos a nivel local y los tienes que traer de otros lados? Tu cadena alimenticia y tu capacidad de resiliencia se reduce significativamente, y ahí es en donde tenemos que pensar en que no puedes resolver un problema aquí sin ver este problema acá, ¿no? Trabajamos en sistemas y esa es justamente la visión que tenemos que pensar cuando hablamos de ciudades inteligentes. Pero sobre todo, y con esta parte, digamos, me gustaría ir concluyendo, hay que alejarnos de esta idea de que las ciudades inteligentes solo deben ser esas ciudades que son las grandes capitales, las grandes ciudades en donde se concentra la población. Hay que redefinir ese concepto y hay que movernos hacia las ciudades, digamos, pequeñas, que en donde todas esas áreas que no están necesariamente concentradas en las grandes ciudades también se vuelvan más inteligentes y jalen, digamos, de regreso a sus poblaciones para lograr un equilibrio muchísimo más estratégico en el desarrollo de estas poblaciones. No es necesario que la gente viaje 2 horas para llegar de un punto al otro. Esa es parte de la, digamos, de la visión de inteligencia, que también tiene que ver con un cambio de paradigma muy importante de que las ciudades inteligentes no tienen que ser solamente esas grandes ciudades, sino tenemos que cambiar y empezar a darle fuerza a las áreas rurales y también a todas aquellas, digamos, ciudades a nivel más, digamos, pequeño, medianas ciudades, para que realmente logremos hacer cambios a lo largo y ancho de la planeación. Y esta, por supuesto, es, digamos, la fórmula adecuada para lograr hacer frente a los impactos del cambio climático, pero también a las consecuencias y a las causas, ¿no?, del cambio climático. Entonces, una ciudad inteligente va a lograr transformar todo eso si pensamos en las diferentes áreas, pero sobre todo si nos alejamos de ese concepto tradicional. Si no, simple y sencillamente solo vamos a enverdecer procesos que van a terminar teniendo muchísimas más mayores externalidades ambientales y sociales. Lo dejaría por aquí y feliz de conversar sobre las preguntas que tengan los participantes. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Sí, reinventar y transformar en esta redefinición a las ciudades, ¿no? Bueno, vamos a presentar al siguiente panelista. Él es Flavio Vila Tocayo. Él es de Perú, es arquitecto, es asociado de investigación del Instituto del Futuro de Perú y cuenta con experiencia laboral en la planificación urbana en el Ministerio de Vivienda de ese país. Es el anfitrión del podcast Superurbanos de la plataforma digital Innovación Urbana. ¿Nos quieres dar tus palabras iniciales, Flavio? Sí, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz cumpleaños. Yo había preparado una pequeña presentación. Creo que ya tengo permiso. Sí, ahí está. Ya, yo les quiero hablar de la aplicación de la tecnología satelital en la resiliencia urbana. Entonces, perdón, ya. El tema de la resiliencia es que es esta capacidad de un sistema para adaptarse a un cambio o disrupción, sin colapsar o transformarse radicalmente. Y acá hay una palabrita que quiero resaltar, y es esta, porque es a la cual voy a estar volviendo como bastante durante la presentación. Esto significa de que un sistema tiene mecanismos internos de adaptación ante cualquier disrupción, pero siempre hay un umbral, ¿no? Hay un umbral que al pasarlo el sistema entra en crisis. Y la importancia de entender la resiliencia como una capacidad de un sistema es que la ciudad también es un sistema. Y es un sistema de capas complejas que están interrelacionadas para cumplir un objetivo. En este caso es el objetivo que los seres humanos le hemos dado. Y por eso requieren un abordaje multidisciplinario y un abordaje dentro de varios y diversos marcos epistemológicos, porque su combinación es lo que forma la resiliencia urbana, que es lo que estamos tratando hoy.
Y en este esquema, lo que quiero que vean es la cantidad de marcos epistemológicos distintos, y de hecho hay uno que aparece ciudades inteligentes arriba en una flecha naranja, que son necesarios para analizar como la resiliencia urbana. Y además de que la ciudad no es una, o sea, no es un sistema solo urbano, acotado al sistema, al espacio físico de una ciudad, sino es un sistema geográfico, es un sistema mucho más grande. Porque una cosa es ver, esto es Lima Metropolitana, esta es mi ciudad, mi capital, una cosa es ver Lima Metropolitana como el espacio físico de los edificios, y otra cosa es ver Lima Metropolitana con todas sus cuencas y microcuencas que se extienden 100 kilómetros hacia adentro, hacia los Andes. No, es imposible separar estos dos sistemas. O es imposible, por ejemplo, separar a Lima Metropolitana de los humedales de Villa, que terminan siendo eh, paraderos para aves que continúan su migración a otros continentes. Porque cuando no vemos la ciudad como un sistema geográfico, sucede esto. Y estas son imágenes de lo que nos afectó el niño costero en el 2017, hace 3 años. Habían viviendas en franjas marginales. Esto no es en Lima, esto es en el norte del Perú. Pero esto dio a algo que fue la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y al lanzamiento de como 70 planes urbanos al mismo tiempo. Pero hay un problema con planificar las ciudades latinoamericanas. Y aquí es donde ya voy a entrar al campo de los satélites y las ciudades inteligentes. Y es que crecen muy rápido. O sea, una de cada 4 personas en áreas urbanas latinoamericanas vive en una zona urbana marginal. Y de hecho, por ejemplo, en mi ciudad, en Lima, el 90% de los últimos 20 años corresponde a urbanizaciones informales. Y todas esas son nuevas y probablemente no están mapeadas. O sea, no existen en ningún catastro. O sea, tenemos que controlar la expansión, pero también tenemos que mapear todo esto que aún no existe en ningún mapa. Y aquí llegamos, y bueno, y una de las maneras en las cuales podemos empezar a generar propuestas para esto son con iniciativas de ciudades inteligentes. Son aplicando las TICs para mejorar nuestra calidad de vida. Específicamente, ahora les voy a hablar de la tecnología satelital. Yo tengo muchísima curiosidad por este satélite, es el PeruSat-1. Es un satélite que tenemos en Perú desde hace unos 4 años. Es de observación terrestre. Su objetivo es tomar fotos del planeta mientras lo orbita. Y toma como 300 fotos al día, es un montón. Estas son algunas de las fotos que toma. Por ejemplo, estos son unos desastres del año pasado acá en Perú, en el sur del Perú. Podemos ver la cancha de fútbol que dejó de existir, podemos ver acá un puente que fue afectado. Pero lo que quería es que paremos un rato y hagamos como un poquito de matemáticas, porque son 300 fotos al día, imágenes del mundo, que son cerca de 110.000 al año, y esto es una big data como bastante grande. O sea, acá hay una cantidad de información enorme con la cual podríamos monitorear constantemente nuestras expansiones urbanas. Entonces, y es una manera de hacer que nuestros mapas, a los cuales estamos acostumbrados, que sean estáticos y que se actualicen cada 10 o 5 años en distintos planos urbanos, se vuelvan dinámicos, porque las ciudades están creciendo muy rápido para nosotros. Entonces, este es un GIF que hice de la expansión de Lima Metropolitana a los últimos 80 años, y quiero que presten atención a los últimos 30, en la cual la ciudad se extiende muchísimo. Entonces, ¿qué podemos esperar para los siguientes 30, hacia el 2050? Es por eso que necesitamos generar estrategias para empezar a dinamizar estos mapas urbanos o nuestros catastros. Hay algunos beneficios ya para cerrar. Uno es, o sea, creo que hay beneficios que vienen fácilmente cuando hablamos de actualización de catastros con satélites. Uno es la prevención de riesgos de desastres, al no urbanizar franjas marginales o zonas de riesgo. Otro es la redacción, ya que está todo mapeado, tranquilamente puedo saber cuántas familias hay o con qué estoy tratando, la infraestructura dañada. La reconstrucción como una manera de prevención. Pero hay una, y es donde ya como quiero estirar un poco esto de los satélites, y es la predicción. Porque esta cantidad de imágenes satelitales y esta Big Data nos permite generar nuevos algoritmos y nos permite empezar a predecir la expansión urbana. Y de hecho esto no es tan jalado de los pelos, porque esto es un software que ya existe. Esto se llama NetLogo. Es un software, las manchas rojas, quiero que vean cómo empiezan a expandirse. Y entonces, es un software en el cual, mediante reglas asignadas, tú puedes generar modelos predictivos. Y de hecho, este es un ejemplo muy simple, es un video que encontré en YouTube. Pero yo he visto este software funcionar con usos del suelo, con zonas de riesgo, con densidades, y entonces de alguna manera puedes empezar a generar modelos según reglas que le asignas. Y yo me pongo a pensar qué pasa si es que estas reglas podrían ser esos inputs del satélite. Y entonces ya como que tenemos patrones que están sucediendo y podemos sacar tendencias hacia el futuro. Y es una manera de ser más veloces que la expansión urbana, para crear ciudades más justas, seguras y resilientes, porque es un reto que las ciudades latinoamericanas tenemos hacia los siguientes 30 años.
Eso es, gracias. Muchas gracias, tocayo. Qué interesante, verdaderamente. Hay mucho que la tecnología puede aportar y pues sin duda tendremos más tiempo para platicarlo a profundidad. Seguimos con Denis Quenet. Él es director de proyectos de ciudades, transporte e industria sustentable de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible, la GIZ, como lo conocemos, en México. Trabajó varios años para empresas de consultorías en el sector privado, así que tiene también esa experiencia. Pues sin más, Denis, ¿nos quieres dar tu introducción? Sí, muchas gracias, Flavia. Pues feliz cumpleaños también de mi parte. Muchos saludos a los que me acompañan hoy aquí. Tengo una lámina con la que quiero iniciar este insumo de hoy, si me hacen el favor de subirla, ahí viene. Yo tomé el reto de, como es la semana de Smart Cities de los amigos de la Fundación Neumann, de hacer esta pregunta. Bueno, si estamos hablando de Smart Cities hoy, de ciudades resilientes, pues ¿cuál es la relación y qué sería una ciudad inteligente y resiliente a la vez? Y les traje, basado en nuestra experiencia por parte de la cooperación alemana GIZ en general, pero también en específico en México, pues dos frases que quiero conjuntar, ¿no? Primero, son ciudades que toman decisiones combinando la tecnología digital con los retos del cambio climático y el desarrollo urbano. Y segundo, son lugares que ponen en el centro a la ciudadanía, los hacen parte del proceso y buscan con la tecnología el bienestar de las personas y de la naturaleza, ¿no? Desde mi observación, se sigue todavía manejando dos agendas diferenciadas, una la agenda climática de resiliencia a nivel urbano y otra agenda digital. Mi propuesta es de combinar esas dos temáticas. ¿Por qué? Pues como lo comentaban los que me anticiparon, los retos climáticos en las ciudades son varios. Por el otro lado, no solamente son una víctima de este proceso, las ciudades, ellos también son parte del problema. Y por el otro lado, las ciudades son no solamente el centro económico. Recordemos que las ciudades se crearon para conectar personas y mercancías. Y hasta el día de hoy, esa combinación, esa conectividad cada vez más se da a través de la transformación digital, ¿no? Entonces, las ciudades se enfrentan, desde mi punto de vista, tres retos principales: la de salud, ¿no? Por la pandemia actualmente, la del cambio climático, ¿no? Y la de la transformación digital, ¿no? Y esos retos tienen un montón de oportunidades, tanto para atender los retos que tienen, pero también para usar los datos, la tecnología, en ese sentido que yo aquí planteo, ¿no? Nosotros más tarde en el taller vamos a entrar más a detalle, ¿no? También junto con ejemplos muy concretos de la ciudad de Mérida, que me va a acompañar para justamente entrar en esas temáticas un poco más detalladas, ¿no? Hay un montón de potenciales que luego también los voy a compartir por muchos sectores que ya se mencionaron, ¿no? Pero el concepto, y con eso ya quiero cerrar como un primer insumo, es justamente de combinar la agenda digital con la agenda climática a nivel ciudad. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Denis. Sin duda, ese esquema nos dice mucho, ¿no? Y creo que tendremos que regresar a él más adelante. Creo que presentamos a Marco Martínez ahora. Marco, además de ser moderador ya por 2 días, ¿no? En el primero y mañana, él es autor y es especialista en el mejoramiento urbano. Él sirvió como asesor de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado de México, contribuyendo a la elaboración y a la aprobación de una reforma urbana nacional. Él es asesor para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Alianza para Centroamérica en materia de ciudades inteligentes. Así que el piso es tuyo, Marco. Adelante, por favor.
Muy bien, gracias. Gracias a todos. Un gusto escucharles. Muy padres sus presentaciones, mucho que aprenderles. Hoy lo que quisiera hacer a lo mejor para agregarle un poquito de sabor a la temática que estamos cada uno presentando es jugar el rol del optimista racional ante estos escenarios que con frecuencia nos pueden desmotivar mucho, que creo que sobre todo a los jóvenes les podemos dar mucho ánimo si les planteamos algunas temáticas específicas que pudiéramos resolver a un corto y mediano plazo, pues trabajando de manera colectiva hacia las metas más difíciles que sí son de largo plazo. Y en ese escenario, es más, y les voy a compartir una presentación. Aquí estaba viendo si la exponía. Creo que la voy a tratar de hacer divertida para que no se me cansen mucho. Share screen y bien. Slideshow. Muy bien. Entonces, lo que les quiero plantear primero que nada hoy es, ¿sí ven ahí la pantalla? Ah, muy bien, ok. Lo que les quiero plantear primero es que esto no es nada nuevo. O sea, uno de los libros o de las parábolas más antiguas que nos podemos imaginar, que es el cuento del Arca de Noé. Obviamente, no con Steve Carell, en aquel entonces era otro personaje, pero a mí me gusta mucho esta película. Pero el tema de las inundaciones, pues es bíblico, es antiguo, y ese tipo de fenómenos naturales que representan cambios y desastres y muchas amenazas para la vida humana y para la civilización, son algo con lo que hemos aprendido a coexistir como humanidad desde los principios de cuando menos la sabiduría pues platicada, ¿no? Y lo que a mí me gusta de esta historia, de la historia del Arca de Noé, es que la solución en ese entonces fue una obra de ingeniería, cuando menos para adaptarse y sobrevivir ante esta amenaza que venía, que era una gran inundación. Y eso me gusta porque incluso es muy curioso, es la primer, digamos, el primer manual de ingeniería que encontramos en un libro religioso, y viene con medidas, con tipos de maderas, y viene con cosas muy técnicas que le permitirían a Noé construir una arca para poder, pues, sobrevivir esta inundación. Pues lo mismo nos ocurre en las ciudades, y creo que aquí tenemos que escoger qué rol queremos jugar. ¿Queremos jugar el rol de alarmistas o de problem solvers? ¿O queremos solucionar el problema? Y me preocupa que con frecuencia vemos en la tentación de simplemente crear alarma, y mi preocupación es que eso le abre el piso a los sistemas políticos locales en las ciudades a generar un sistema de prohibiciones y de sobreregulación que en verdad no atienden los riesgos específicos que eran los que nos preocupaban. Entonces, lo que me gustaría plantear hoy es que hay ciertos temas que sabemos que son las amenazas. Hay cosas y voy a decir que son 3 para simplificar, pero, o sea, en este caso tenemos que enfrentar las inundaciones que vienen, o sea, con o sin cambio climático, ya las veíamos, y va a haber más, pero de todos modos ya teníamos la lluvia de 50 años y la lluvia de 500 años. O sea, los expertos en temas climatológicos saben que cada 500 años va a haber una lluvia de la dimensión del Arca de Noé, y nuestras ciudades, sobre todo las ciudades en costas, no están preparadas, porque ahora a lo mejor ocurren cada 20 años, no cada 500, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos. Y pues en ese sentido, el segundo tema son las pandemias, que ya las estamos viviendo hoy. Ya podíamos decir que las vivíamos cada 100 años, pues ahora a lo mejor las vivimos cada 20 años. Y la última, ya habéis mencionado ahorita, le cambié a última, es el tema de la escasez de agua, pero yo dijera la escasez de servicios básicos, que puede ser comida, puede ser agua, puede ser vivienda, son las cosas elementales para poder sobrevivir. Entonces, muy rápido, lo que quisiera plantear, que eran estas las preocupaciones, ¿no? Lo que quisiera plantear entonces es que, uno, para resolver los temas de la inundación, tenemos una gran herramienta que se llama infraestructura verde. Y nosotros tenemos un manual, así como el manual que le dio Noé Dios a Noé, pues nosotros tenemos el manual de mejores prácticas de ciudades inteligentes que publicamos con la Fundación Frederick Naumann. Y en ese tenemos varias herramientas que nos permiten sobrevivir y prosperar a pesar de estos riesgos que mencionamos. La infraestructura verde, el diseñar estos espacios naturales como los arroyos, como las playas, como las zonas de inundación, todas estas herramientas que podemos usar para aprovechar estos espacios como espacios públicos. Número 2, el diseño de espacios públicos
para ahora que tenemos pandemias, en vez de tener que estar encerrados todos en casa, poder tener espacios abiertos de calidad, bosques, parques de barrio, parques metropolitanas, banquetas amplias, lugares que nos permitan disfrutar la ciudad, ya no nomás sobrevivir, sino aparte disfrutarla a pesar de estas nuevas amenazas. Y por último, el componente del precio, como y más allá del precio, es la modernización y profesionalización de la administración de los servicios públicos, especialmente del agua. El precio es la herramienta más poderosa que tenemos para evitar la escasez en cualquier servicio, especialmente en el agua. Y el problema es que no hemos usado por temas sociales, por temas políticos, y entonces subsidiamos un producto que está en escasez, pues se acaba más rápido. Entonces, esas son algunas de las posturas iniciales que quería compartirles. Seguramente vamos a tener tiempo de platicar un poco más al respecto, pero por lo pronto me pasó un poquito. Muchas gracias, Marco. Sí, esperemos tener tiempo de platicar todo esto porque verdaderamente es muy interesante. Pues vamos a presentar a la última panelista, no por ser la última, tiene nada que decir, ¿no? El orden ahora sí no altera los factores. Eugenia Correa Arce se desempeña como directora de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, es socia fundadora de la consultoría Ambiente Sustentable, laboró en la Comisión Nacional Forestal y es socia consejera de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Mérida. Muchísimas gracias, Eugenia, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. De verdad es una gran oportunidad compartir con ustedes un poco las actividades que estamos haciendo aquí en la ciudad de Mérida. Tengo ahí una presentación, no sé si me apoyan a pasarla. Okay. Bueno, pues un poco entrando, sin mucho como preámbulo, pues todos los comentarios que habían dicho, ¿no? O sea, creo que realmente ahorita tenemos que hacer diferentes acciones ya, acciones para adaptarnos al cambio climático y no que ya nos está llegando, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente. Bueno, realmente en esta situación, en la pandemia, pues hemos visto diferentes condiciones, ¿no? O sea, vemos que temas como comentaba Sandra de seguridad alimentaria, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, entre la pandemia y también después en el mes de junio tuvimos una tormenta y ahorita tuvimos pues efectos de un huracán y otra tormenta, que tuvimos mucha afectación a diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Vemos que no hay una seguridad alimentaria en la ciudad de Mérida, y ahorita también lo que estaban comentando Arnoldo y Marco del tema de las ciudades en zonas costeras. Nosotros estamos a 30 kilómetros de la zona costera y aún así con estos efectos meteorológicos hemos sentido afectaciones que no se habían tenido, ¿no? Hay 10 comisarías en la zona norte de Mérida que están ahorita inundadas, aunque no tenemos lagos y ríos. Cuestiones del manto freático y del aumento del nivel del mar ha ocasionado la saturación del manto acuífero y ocasionado estas inundaciones que no se habían dado en otros momentos, ¿no? Entonces, es un poco, tenemos que repensar, aprender, tenemos que modificar y cambiar nuestras formas de construir, de movernos, de la convivencia, etcétera, ¿no? Pues como dicen, aprender de las crisis para poder transformar también, ¿no? Siguiente. Pues yo soy de la Unidad de Desarrollo Sustentable, es una reciente dirección en el Ayuntamiento de Mérida que finalmente busca como la transversalidad de las acciones y programas sustentables en las diferentes direcciones del Ayuntamiento de Mérida, ¿no? Trabajamos en servicios públicos municipales, en el INPLAN y demás, con las diferentes acciones que ellos llevan a cabo, pues que puedan adoptar medidas de eficiencia energética, entre otras cuestiones, ¿no? Sí, hasta la siguiente.
nosotros aquí en Mérida tenemos el Plan Municipal de Infraestructura Verde. Desde el 2015 tuvimos el primer plan, que es un documento rector y de planeación a largo plazo, porque bueno, las administraciones son de 3 años, pero sabemos que estas acciones llevan se toman a largo plazo, ¿no? El año pasado hicimos una actualización de este Plan Municipal de Infraestructura Verde y tiene 4 ejes, 4 componentes principales, ¿no? Los estudios, los programas y proyectos y una parte fundamental que es precisamente la aplicación que les vamos a compartir ahorita, es la parte del fomento a la cultura ciudadana, ¿no? O sea, empoderar a los ciudadanos a tomar acciones concretas para aportar en la parte de infraestructura verde, ¿no? Y también la parte del fortalecimiento del marco legal, que contamos ya con un reglamento de arbolado en la ciudad de Mérida. Siguiente. Bueno, otro eje fundamental también es la participación ciudadana. Tenemos diferentes estrategias. Está el programa de Adopta un Árbol, que en el 2019 dimos 24,000 árboles en adopción y este año 6,000 y fracción. Y la Cruzada Forestal, que es un evento también de participación ciudadana, que es el 8º año que se realiza y que este año tuvimos que modificarlo, ¿no? El año pasado participaron 4,000 personas en esta actividad, que consideramos que es una tradición, pero en este caso, en este año tuvimos que modificarlo precisamente por la cuestión del COVID, ¿no? Aún así se tomaron otra forma de trabajarlo y pudimos hacer la Cruzada Forestal y se sembraron 20,000 árboles en zonas prioritarias de la ciudad de Mérida. Siguiente. Otro de los estudios que se han realizado, se realizó el inventario de arbolado urbano con la herramienta digital, el iTree, que además de poder georreferenciar, tiene diferentes logaritmos que te permiten calcular y estimar también los servicios ambientales que proporcionan cada una de las especies, y también nos permite mapear y ubicar georreferenciadamente los árboles, ¿no? También pudimos conocer la cantidad de árboles, la biodiversidad y, bueno, como les comento, la parte de sus servicios ambientales. Siguiente. Bueno, desde el año 2018 hemos estado trabajando con la GIZ, con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable. Ellos nos han estado apoyando en diferentes acciones y actividades, principalmente de asesoría y acompañamiento. Puedes pasar a la siguiente. Durante esta administración, pues ya saben, la infraestructura verde es un componente fundamental también para temas de movilidad, y se impartió un diplomado de calles completas e infraestructura verde. También nos han estado apoyando la asesoría del PIMOS, del del Programa Integral de Movilidad Sustentable, y también han participado con nosotros en temas de Plan Municipal de Infraestructura Verde, fortalecimiento de huertos comunitarios en el área natural protegida, que es la Reserva de Kuxtal, y también desarrollo de esquemas de compensación, como comentaban al principio, ¿no? Del tema del cambio de uso de suelo en que ocurre en las ciudades, ¿no? Y pues esta principal aportación es la digitalización con un enfoque de cambio climático y, por supuesto, también la participación ciudadana. Y pasan a la siguiente. En esta parte de colaboración, en la parte de estrategias de digitalización, la GIZ y junto con la Unidad de Desarrollo Sustentable y también el INPLAN estamos trabajando en estas 3 estrategias o aplicaciones, ¿no? Una que es una aplicación para una metodología para mapeo ciudadano de rutas de transporte público, que eso lo están trabajando con el INPLAN, y también estamos trabajando en una plataforma ciudadana de acción climática, donde además de las acciones climáticas que podamos realizar como ayuntamiento, tenemos también nuestro PACMU, nuestro Plan de Acción Climática Municipal. En esta plataforma el objetivo es que las diferentes estrategias, acciones, iniciativas que tenga la ciudadanía
también se puedan incluir en esta plataforma que sirva también como de comunicación, ¿no? Y pues la que les voy a presentar ahorita, que es una aplicación para identificación y mapeo de arbolado. Pasan a la siguiente. Esa aplicación, pues finalmente tiene un objetivo de que sea una herramienta que tengan los ciudadanos, un poco, pues como decía, como para empoderarlos, para que conozcan los beneficios de los árboles de la ciudad y también acercarlos a conocimientos y que sea eso de manera lúdica, ¿no? Muchas veces nos preguntan, pues hay mucha gente que quiere sembrar árboles, pero no sabe qué árbol, seleccionar la especie adecuada en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, esta es una aplicación que permitirá a los ciudadanos poder tener más conocimiento y sensibilizarse y poder aportar en esta parte. La aplicación se llama Árbol Meet de Mérida, y estamos ya listos, muy pronto la vamos a lanzar y pues también ustedes tienen aquí la primicia, ¿no? Pasan a la siguiente. Les voy a platicar un poco. En una sección tiene una parte de biblioteca de 100 especies. Ahí está la información técnica de cada una de las especies y también la importancia y los servicios ecosistémicos que nos brindan, ¿no? Nosotros pues fomentamos más el uso la preferencia de especies nativas para plantar en la ciudad por cuestiones de adaptación, de menor consumo de riego, favorecimiento de la biodiversidad y demás. Y bueno, pues conociendo consultando en esta parte, va a tener los ciudadanos más información, ¿no? También muchas veces seleccionan especies que les parecen bonitas, pero no conocen temas de la raíz, de la floración. Por ejemplo, muchas de las especies nativas de Mérida son caducifolias, quiere decir que en la época de calor tiran sus hojas, ¿no? Entonces, pues que la gente sepa que si siembra una de estas especies o le proporciona mucho riego o mejor que prefiera otra que todo el año tenga follaje, ¿no? Pasan a la siguiente. Bueno, también tiene esta parte en la que un ciudadano va a poder pues identificar las especies que encuentre, ¿no? O sea, puede salir a un parque o a un lugar, ver cómo es la hoja, cómo es el tronco, cuáles son sus características, y ahí sí le va guiando para poder identificar qué especie es, ¿no? Siguiente. También tenemos esta parte de mapeo del arbolado urbano. Del catálogo que obtuvimos en el inventario del iTree es la parte que se va a subir a esta aplicación, y también en diferentes eventos, pues en eventos específicos con colaboradores pues ya capacitados y demás, vamos a hacer pues maratón de identificación de árboles, ¿no? En recorridos donde la gente pueda salir, identificar los árboles, marcarlos y se puedan ver en la plataforma. Y también, pues el objetivo de hacer estos eventos específicos es que los podamos hacer de manera, pues controlada y validada por los especialistas, ¿no? Siguiente. Y pues también esta aplicación realmente tiene un componente importante en la parte de aprendizaje. Tenemos ahí diferentes como secciones o apartados lúdicos a través de la gamificación o aprendizaje a través de juegos, o sea, con retos, para que sea muy dinámico y demás, ¿no? Es una aplicación que va a ser muy fácil para tal vez niños, jóvenes, adultos, que puedan ir conociendo a través del juego y esos diferentes retos, pues vayan aprendiendo más de las diferentes especies de árboles que hay en Mérida. Siguiente. Y también vamos a tener, o sea, tiene una parte de información interesante, ¿no? Como les comentaba, en Mérida tenemos una reserva natural municipal, que es la reserva de Cuxtal, entonces ahí tiene algunos datos interesantes. Otra parte de los servicios ecosistémicos, de arbolado urbano, infraestructura verde, ¿no? O sea, tener contenidos lúdicos e interesantes que puedan los ciudadanos obtener información y aprender de este tema. Siguiente.
Bueno, aquí quería pues, pasarles un demo de la aplicación. No sé si me permiten compartir mi pantalla. A ver. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí. Sí, muy bien. Bueno, esta es la pantalla de inicio, Árbol Meet. Como les comento, lo hicimos en colaboración con la GIZ. Aquí, y bueno, estas son las diferentes secciones que tiene la aplicación, ¿no? Está la parte que les decía de catálogo de árboles, la guía de identificación, que es donde alguien puede ir tomando la información para poder identificar qué árbol está observando, la parte del mapeo, material educativo, información de la unidad de desarrollo sustentable para que puedan saber qué otras actividades en el tema de cambio climático realizamos, y también los incentivos que tenemos para el cuidado y mantenimiento de arbolado, ¿no? Voy aquí ya nada más a entrar a esa parte de catálogo de árboles. Como les decía, tenemos ahorita 100, vamos a tener 100 especies. Aquí se le da clic a uno de las especies y tiene unas fotografías, el nombre en maya, el nombre común, nombre científico, pues que nosotros dividimos si son árboles chicos, medianos y grandes para poder recomendar en qué lugares plantar, pues que si el tipo de hoja, la corteza, el color de las flores, las temporadas, aquí viene la información y también viene esta parte de los servicios ecosistémicos que brinda, ¿no? Que si hay algunos riesgos, cuáles son también los usos, cuestiones interesantes que tenga cada una de las especies, ¿no? Y aquí en la parte del arbolito nos vamos hacia atrás. Y pues igual, por ejemplo, esta parte de material educativo es pues esa que les decía que queremos como, pues a través de juegos, retos y demás que puedan los niños utilizar o jóvenes y demás y puedan aprender a identificar, ¿no? Aprende a identificar, cómo se identifican, o sea, aquí están como que tips y comenzar los retos, ¿no? Pues bueno, esto es como de manera general la parte de la aplicación. Estamos pues muy entusiasmados, creemos que va a ser una aplicación que va a ser muy útil para la ciudadanía. Desde nosotros en el mes de enero empezamos a planear la cruzada forestal. Como les dije, el año pasado 4,000 personas estuvieron participando en esta actividad, plantando árboles, y en enero empezamos a planearla, pero pues tuvimos que modificar, ¿no? Y muchos nos han estado solicitando participar en plantaciones, en cuidado de arbolado, quieren tener más conocimiento y demás. Entonces creemos que esta aplicación va a estar al alcance de todos los ciudadanos y va a permitirles también hacer pues sus contribuciones en torno del medio ambiente, ¿no? Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Ahora sí nos proveíste de todo el ejemplo práctico, ¿no? Del caso de Mérida. Lo agradecemos muchísimo. Y me gustaría, aprovechando que esto es la introducción a la parte práctica, Denis, si tienes algún extra, nos quieres contar un poquito cómo fue la participación de GIZ en pues, gran avance que tienen, ¿no? En esta app. Y contarnos un poquito cómo lo ves tú. Sí, gracias. Pues luego también en el taller vamos a entrar más en detalle en esto, ¿no? Tal vez en el sentido general, como les mencionaba, en el trabajo que hemos hecho en crear ciudades resilientes en los últimos años, nos tocábamos varias veces con retos muy similares, que también muchos de ellos se plantearon que no solamente aplican para México. Creo que el tema de la planeación, el tema de la infraestructura, el tema de los residuos, el tema del transporte, el tema de la energía, el tema de la calidad del aire, son cosas que en toda América Latina, en diferentes contextos, los podemos encontrar, ¿no? Y por el otro lado, lo que nos encontrábamos es una gran apertura a soluciones digitales. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se puede combinar reto con esta apertura, ¿no?
y lo hemos hecho un poco siguiendo el modelo desde Alemania, ¿no? En Alemania es así que hay una orientación general de qué es una Smart Cities, hay una valorización cada año, quién es la ciudad más smart, etcétera, por muchos criterios, creo que son como 100. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo se hicieron estos avances? Y los avances se hicieron creando agendas digitales en las ciudades de manera general, que no solamente tocaban temas de resiliencia, sino todos los temas que también la Fundación Naumann toca esta semana, ¿no? Pero dentro de eso, del medio ambiente y el cambio climático, lo que se hacía era, se iniciaba con priorizando ciertas temáticas por ciudad, adaptados al contexto local, involucrando a la ciudadanía en el desarrollo de una solución digital, obviamente con las empresas y con el gobierno, para iniciar pilotos rápidos. Por dos razones. Primero, para mostrarle, digamos, a la población que hay datos que se pueden usar para el bien común, ¿no? Eso también aplica para otros temas que para el cambio climático, ¿no? Y una de las primeras iniciativas que trajimos fue esta, la que comentó Eugenia, la de, por ejemplo, una aplicación que se desarrolló con la zona metropolitana de Guadalajara, aquí en México, que involucra a la ciudadanía en medir cómo está la situación del arbolado urbano. No solamente eso mejora la toma de decisiones de cómo está ese tema, sino también es una educación ambiental indirecta, porque las personas reportan cómo está el arbolado urbano y eso aumenta mucho más el impacto de muchos proyectos que tenemos a nivel local en las ciudades, ¿no? Porque si es algo que solamente viene una parte de la sociedad, perdemos mucho tiempo en discusiones para llegar a un acuerdo. La tecnología nos puede ayudar en ahorrarnos algunos pasos porque todos estamos acostumbrados que con instrumentos como este, nosotros como consumidores, participantes, hacemos mucho más en la transformación digital que en otros procesos, ¿no? A eso estamos involucrados, pues entonces, ¿por qué no usarlo para el cambio climático en las ciudades? Eso fue un poco la idea y me da mucho gusto que ciudades como Mérida y hay varias más están asumiendo esta forma. Lo tienes que adaptar siempre a tu contexto local. En Mérida lo van a hacer un poco diferente que en Guadalajara, pero creo que la similitud es esa combinación, ¿no? De atender retos urbanos al cambio climático, involucrando a la sociedad, desarrollando tecnología que no solamente son aplicaciones, ¿no? Y muchas veces no hay que desarrollar nada nuevo. Lo que noto muchas veces es que hay muchas cosas que ya existen, ¿no? Ahí también siempre quiero invitar a todos los que están pensando en introducir soluciones digitales, siempre vale bien echar un primer vistazo qué es lo que hay. Gracias. Gracias a ti, Denis. Sin duda ha sido muy interesante tener como esta introducción como parte del conversatorio del taller, ¿no? Y vamos a regresar a esto si quieren con más detalle más adelante, pero sí me gustaría conocer las respuestas que tienen los panelistas, tanto de las palabras que han mencionado todos los demás panelistas, como esta gran idea que fue la aplicación para Rearbolado en Mérida. Me gustaría empezar contigo, Arnoldo. No sé cómo, tu primera reacción, ¿cuál sería? Tenemos también, y si me permites, perdón, Arnoldo, un segundito, tenemos un par de preguntas. Una de ellas nos la hace, bueno, las dos las pregunta Hazel Chacón. ¿Cómo analizan o replantean los expertos el tema de gestión integral de residuos en una realidad donde claramente se incorpora un residuo más al cual darle manejo? Mascarillas, caretas, todos los materiales que hemos venido usando por COVID, tomando en cuenta que este es un tema sin resolver y que durante años ha ocasionado un gran desastre ambiental. La otra pregunta también estaba dirigida a eso, a la gestión de residuos con tecnología. Entonces, si quieren aprovechar ahorita como para tocar este tema y pues hablarnos un poquito de cómo ven la tecnología en este combate a cambio climático desde las ciudades inteligentes. Adelante, Arnoldo. Sí, bueno, pues felicitar a Mérida, ¿no? Por esta solución, la verdad, y a la GIZ, por supuesto, de apoyar este tipo de medidas.
Claramente necesitamos muchas soluciones, entonces es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que es clave que hayan estos retos que fomenten la innovación, la competencia, porque tenemos que hacer un cambio muy acelerado, ¿no? O sea, no tenemos tiempo. Ahí sí, la reflexión de Marco de no ser alarmistas, híjole, la verdad, yo sí me gusta ser alarmista porque sí creo que estamos en una de las crisis más importantes que ha vivido la humanidad, tanto crisis climática como crisis en pérdida de biodiversidad, y que si no actuamos rápido, rapidísimo, las cosas se van a poner peor, ¿no? Entonces, creo que bravo por estas iniciativas. Me gustó también mucho lo que presentó Flavio de la parte de análisis espacial. Pero voy a un tema que me gustaría tocar y que creo que no se tocó suficientemente, y en el contexto de América Latina y los países en desarrollo creo que es clave, ¿no? Es la informalidad. Bueno, se mencionó por ahí la informalidad, ¿no? Pero la informalidad hace que vivamos procesos muy distintos en nuestras sociedades en América Latina, porque hay una gran parte de la población, alrededor del 50%, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que vive en la formalidad y el otro 50% en la informalidad. Pero ¿dónde se toman las decisiones? En el mundo de lo formal, ¿no? Los tomadores de decisión generalmente, la mayoría de ellos viven en barrios donde hay formalidad, están dentro de las instituciones que aportan a la formalidad y viven un proceso cotidiano en el que la mayoría de sus interacciones están con la formalidad. Entonces, yo sí me quedo sorprendido y veo una gran oportunidad en el sentido de que en América Latina los procesos de urbanización han sido, digamos, anteriores. Ahorita ya tuvimos una explosión demográfica hacia las ciudades, que ahora está pasando en Asia y en África, ¿no? Entonces, muchos procesos se están repitiendo. Entonces, hay una gran oportunidad de entender esta informalidad, hacer mejoras, sobre todo con el tema digital, y metiendo el tema de cambio climático y mejorando la calidad de vida de nuestras comunidades que viven en la informalidad y que están siendo marginadas. Y también para el monitoreo y de forma estratégica, pues manejar el territorio, ¿no? O sea, claramente no podemos detener, por ejemplo, los asentamientos informales en su totalidad mientras haya una presión social hacia esto, pero sí podemos ver dónde no nos va a poner en riesgo a todos. Si se cubren las áreas, por ejemplo, de captación de agua, críticas para una región como el Valle de México, 30 millones de personas, porque dejamos que haya asentamientos informales en zonas críticas de recarga del acuífero, pues perdón, pero eso no se puede, ¿no? Porque está en juego la vida de más de 20 millones de personas. Entonces, sí creo que el tema de informalidad merece una muy importante atención en esto de ciudades inteligentes. Y creo que también ahí habrá un mercado importante y mucha innovación necesaria. Y nada más para finalizar, creo que también los datos deben de ayudarnos a mover el tema del retorno del riesgo que está cambiando por el cambio climático en las inversiones, ¿no? Que se dan en las ciudades, ¿no? No podemos seguir planeando con datos históricos, necesitamos integrar los escenarios de cambio climático con modelación que nos permitan ajustar ese retorno de riesgo que está dándose hoy. También las inversiones, el retorno de las inversiones tiene que ser también ajustado en términos del plazo, ¿no? Tenemos que pensar de largo plazo, qué implicaciones tienen esas inversiones, cuándo van a transformar el territorio, ¿no? Y bueno, con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Tocas el tema de financiamiento y el tema de financiamiento es territorio muy cercano de Sandra. Me gustaría mucho oír qué tienes tú, qué opinar al respecto. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos en las ciudades y sin duda, pues tu experiencia ha sido un ejemplo. Entonces, ¿nos quieres platicar un poquito? Claro que sí, rápidamente. Creo que hay una necesidad muy grande de replantearnos las estrategias de movilización de financiamiento y de inversión en sectores estratégicos,
pero además dimensionar y darnos cuenta que no va a haber una solución que va a venir desde un sector. Yo creo que ya estamos en un punto en el que la crisis climática nos superó a todos, el COVID nos demostró que tenemos un aparato, digamos, financiero, económico vulnerable también. Entonces, es importante que los estados también, digamos, como gobiernos, reconozcan los límites, digamos, en torno a las inversiones y que se movilice un financiamiento tanto privado, nacional como internacional, para lograr hacer sinergias cada vez más precisas. Por ejemplo, estas alianzas público-privadas en materia de financiamiento son de los esquemas más exitosos, y reconocer que los estados tienen límites, ¿no? Los gobiernos tienen muchas limitaciones en este sentido, y por eso es muy importante que se generen los incentivos, pero también la planeación en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que genere esa certeza, ¿no? Y fortalecer, por supuesto, el aparato público es muy importante, porque eso ayuda a generar confianza por parte de otros actores, y creo que esa es una de las áreas de mayor, digamos, relevancia hacia el futuro. Y concluiría diciendo que el financiamiento va a ser la punta, digamos, para mí siempre ha sido como el eje rector. Puedes tener las políticas más extraordinarias, pero si tú no le inviertes y generas las condiciones para que eso suceda, simple y sencillamente te vas a quedar con el mejor diseño de, digamos, de una planeación muy bonita, pero no va a funcionar en la práctica. Y en este sentido también hay que ser innovadores con respecto al financiamiento. Hay muchísimos mecanismos que se pueden dar para movilizar este recurso, y sobre todo hay que pensar que el financiamiento debe darse de manera integral, y debemos lograr que estas ciudades inteligentes, digamos, en donde asignemos los recursos, ya no solo para combatir el cambio climático y para, digamos, hacer frente a todas estas crisis, sino también para lograr la reducción de las brechas sociales. No hay ciudades inteligentes si no logramos construir ciudades más humanas, ciudades en donde se reduzcan estas grandes desigualdades, en donde todas estas innovaciones y accesos tecnológicos sean verdaderamente democráticos y que no sean solo de beneficio de una parte de la población, porque eso ya sabemos va a seguir incrementando las brechas entre una población que tiene todos los recursos y la gran parte de la población que se debería beneficiar de esto y que simple y sencillamente no tiene acceso. Entonces, todas estas ciudades inteligentes tienen que venir también con un enfoque de género, por supuesto, en donde las mujeres y los hombres sean igualmente respetados, niños y niñas, pero también con un enfoque de derechos humanos, ¿no? De derechos de las comunidades también, ¿no? A dar acceso a también las poblaciones locales, y por supuesto con un enfoque intergeneracional. Es decir, las ciudades inteligentes tenemos que verlas en su integralidad, y por eso lo que invirtamos hoy va a ser crucial para el futuro que queremos, no solo de nuestras ciudades y para nuestros niños y niñas, sino también para la propia supervivencia de la humanidad y la manera en que nos vamos a relacionar unos con otros, o de lo contrario vamos a vivir pues grandes momentos de violencia e inseguridad a causa de todas estas inequidades. Así que lo dejaría por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Sí, sin duda es el momento de pensar fuera de la caja, y para eso creo que la presentación que nos diste, Flavio, un poquito incluso como antecedente a lo que nos platicó Eugenia, ¿no? Como la introducción a la aplicación que ellos presentan hoy. Tú mencionabas el tema de complejidad, y recibimos una pregunta que me gustaría pues dirigírtela a ti. ¿Cómo se puede abordar la crisis de residuos urbanos entendiéndola con la complejidad de nuestras ciudades y sociedades? Pues claramente es el resultado de nuestro modelo socioeconómico y de consumo. ¿Cómo podemos aplicar las tecnologías para esta transformación cultural? A ver, No sé si yo, quieras. sí. A ver, yo inicialmente la idea de entender la ciudad como un sistema y verla mediante la inteligencia satelital, a mí me parece de suma importancia. Creo que ya entender como la ciudad como un subsistema geográfico, y también esto un poco lo habló Sandra, en el cual, por ejemplo, lo urbano y lo rural ya no son una dicotomía, están relacionados, y ya como que la ciudad se vive con las cuencas, vive con las microcuencas. Yo he trabajado con comunidades de pueblos indígenas a 6 horas en el Amazonas sin ningún tipo de contacto como por vía terrestre, y ellos también están en contacto como que con las ciudades intermedias. Entonces creo que ya no podemos solamente tener un enfoque urbano en el territorio. Esto me lleva a bajar la escala, porque ahí estamos hablando de territorio y grandes regiones.
pero en la escala de ciudad yo siento que también esta idea sistemática nos puede ayudar en todo, en temas de equipamientos, en temas de agua, de servicios y en residuos sólidos, y ahí puedo ya llegar a la pregunta. En el sentido de que, o sea, este enfoque sistemático de entender de que el residuo sólido y el botadero de basura también está ligado a un lugar de inseguridad ciudadana y está ligado a esta teoría, por ejemplo, de las ventanas rotas y de que todo esto termina sumando y está interrelacionado, es de suma importancia. Acá tenemos, o sea, yo me gustaría hablar de un ejemplo que vi acá en Perú. No estar tanto relacionado a residuos sólidos, está más relacionado a temas de ahorro de recursos y tecnología. Había una iniciativa en la cual unos chicos universitarios habían inventado una manera de un sensor de reconocerlo para reconocer la humedad de los parques. Cosa de que en vez de que la persona que riega venga y riegue infinitamente, y eso es lo que ahora se hace, cuando el sensor llegaba a una cierta humedad, venía el contratista y regaba el parque cuando era necesario. Entonces yo siento que la tecnología y la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones en la ciudad nos va a dar eso, nos va a dar una manera de ahorrar los recursos, de seguir más, de tener mucha más inteligencia en el planteamiento de nuestros sistemas. Eso es lo que tendría que agregar. Muy bien, Flavio, muchas gracias. Hacen una pregunta un poquito como, pues, voy a concentrar todas las preguntas sobre la aplicación al final para que nos platique un poquito más Denis antes de cómo participó la GIZ sobre digamos, el caso específico de Mérida. Pero me gustaría antes, como las preguntas generales en donde todos, pues han tenido mucho interés, ¿no? ¿Cómo reaccionas, Marco, al uso de estas aplicaciones y cómo se vincula, por ejemplo, con los 3 grandes retos que tú mencionabas? Sí, mira, a lo mejor y para poner en orden un poco algunas de las ideas que planteamos, porque sí es cierto que hay muchas herramientas y hay muchos retos y cada uno nos apasionamos y empezamos a tener un impacto positivo en nuestros campos de actuación, y creo que el trabajo que se está generando desde todos los aspectos, en lo social, en lo ambiental, en lo urbano, de la mano en equipo vamos avanzando todos muy bien. Pero sí hay ciertos componentes, y ahorita sobre todo hablando, por ejemplo, del tema de la informalidad y el tema de los residuos sólidos, que creo que a nosotros nos dan tranquilidad de recordar que hay ciertos componentes muy específicos que si hacemos bien en las ciudades vamos a poder mitigar un 95% del desastre que tenemos hoy. Y hablando de manera específica, digamos, en las ciudades hay 3 componentes que si los hacemos bien, entonces ya no importa tanto la formalidad de cada estructura construida específica, ya si es de cartón, de un piso, de 5 pisos, si es la tenencia de la tierra, se resolvió. Pero el problema es que no lo estamos haciendo. Entonces los 3 principios básicos es, 1, proteger las zonas de valor ambiental. Y a decir, no, sí es cierto, las zonas donde se recarga los mantos acuíferos, las zonas tienden a ser las zonas de inundación, bueno, cuando llega a llover cada 50 años, los arroyos, las primeras dunas de las playas, las laderas peligrosas de los cerros. O sea, hay ciertos componentes que tenemos que proteger con toda pasión, y por eso nosotros decimos que tenemos que convertirlos en espacios públicos, porque es muy fácil para un alcalde venir y dar un cambio de uso de suelo si no hay un uso ya en el cual la comunidad se haya apropiado para recreación y con todos los cuidados ambientales, ¿no? Pero es bien importante poder asegurar que la comunidad se apropie y que lo use de una manera, aunque sea educativa, para que cuando a un alcalde se le ocurra llegar a hacer un cambio de uso de suelo, pues se levanten armas, no nomás los ambientalistas, sino toda la comunidad que usa ese espacio, ¿no? Ese es uno. El segundo son las vialidades. El poder tener vialidades cuando menos primarias, que articulen la movilidad de una manera sustentable. Es la única manera en que el transporte público masivo, que es la alternativa al privado, al individual, necesitamos una traza inteligente de vialidades, cuando menos primarias. Y casi ninguna ciudad de Latinoamérica ha hecho esa traza de manera adecuada, porque estamos enfocados en lo que ya construimos y no queremos planear lo que no hemos construido.
Mérida es un ejemplo que destaca en este caso y me llama la atención. Es de los pocos que hemos visto a nivel Latinoamérica. Y por último, el tema de los parques de barrio, los parques metropolitanos, los parques naturales que pueden ser estatales o nacionales. No se hacen solos y un desarrollador nunca te lo va a hacer. Entonces, el municipio, la autoridad tiene que definir dónde van a ir esos para articular a diferentes tipos de desarrollos inmobiliarios alrededor de una visión urbana a nivel de barrio, o sea, poder regresar a la escala de planeación de barrio, y eso lo tiene que hacer la autoridad. Ahora, ¿dónde le agrego la tecnología, la digitalización a todo esto? Es que esa es la parte de infraestructura, pero la parte operativa, sobre todo ante riesgos de inundaciones, de pandemias, requiere cierto tipo de operatividad, de respuesta de emergencia, y ahí es donde nos puede servir muchísimo la tecnología. Entonces, yo creo que la tecnología, y en inglés me gusta más, porque hubiera sido 3Ts, que es tecnología para la transparencia y como resultado final para la confianza de la ciudadanía, que en inglés es trust. El enfoque es poder tener confianza en la autoridad. Si podemos tener un sistema de confianza en la autoridad que nos asegure que los datos que nos están dando son confiables, entonces cada familia, cada inversionista, cada comunidad va a poder tomar decisiones adecuadas para poder sobrevivir a las emergencias que se nos vengan. Pero el problema es que no tenemos ahorita confianza en que la información de un tema o de otro tema es confiable, y eso la tecnología puede ser la solución. La tecnología nos puede ayudar a transparentar toda la información y desglosarla para que la ciudadanía tome las mejores decisiones posibles. Muchas gracias, Marco. Sin duda, eso es muy cierto. La confianza es uno de estos puntos estratégicos, ¿no? Para la acción climática. Y ahí me gustaría regresar un poquito, Arnoldo, tú hablabas de la urgencia y de que sí necesitamos hasta cierto punto ser alarmista. Me gustaría regresar nada más contigo rápidamente para que nos comentes cómo ves tú digamos, la participación de la planeación en las ciudades como una clave para la resiliencia. O sea, si estamos hablando de la necesidad de adaptación, ¿cómo podemos gestionar política pública? Sí, bueno, tocas un tema clave, muy sufrido, yo creo que en América Latina, pero en muchas regiones del planeta, que es la planeación es cortoplacista, ¿no? Las empresas planean a 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, las que son ya multinacionales con una gran planeación, ¿no? Y los gobiernos, pues, son locales, a veces son de 3 años, 6 años. Estos temas son de largo plazo, ¿no? Entonces no tenemos la estructura institucional en la mayor parte del planeta, incluido la gran mayoría de América Latina, instituciones fuertes que tengan plazos de planeación de 20, 30, 50 años, ¿no? Tenemos una debilidad institucional y a todas escalas, ¿no? También a la escala global tenemos instituciones débiles para hacer frente a estos problemas globales, ¿no? Entonces, sí tenemos que replantear cómo hacemos la planeación. La planeación ya no puede ser de 6 años, de 10 años, o sea, tenemos que hacer planeaciones de 20, 30, 50 años. Tiene que haber un monitoreo de los compromisos, ¿no? O sea, tenemos que usar la tecnología para monitorear, por ejemplo, los compromisos de cambio de uso de suelo que realmente se mantengan, ¿no? Hay muchísimos casos en que no son respetados los programas de desarrollo urbanos en densidades, en desarrollos donde no debería haber desarrollos, generación de riesgos, que ya sabemos que ahí va tarde o temprano a haber una tragedia y sigue pasando, ¿no? Entonces, es un tema pendiente, es un tema donde la tecnología creo que puede jugar un rol muy importante con la participación ciudadana, ¿no? El ciudadano tiene que ser consciente de salir a las calles o a lo que tenga que hacer para frenar a veces las acciones de la autoridad o de los desarrolladores que no van conforme a una planeación de largo plazo, ¿no? Entonces, eso es importante, pero regreso al tema de la informalidad, ¿no? O sea, incluso si tenemos unas instituciones fuertes
de planeación de largo plazo, si no consideran el componente de la informalidad, van a tener vacíos muy graves, ¿no? Entonces, tiene que haber realmente inteligencia para este tema de la informalidad en torno al cambio climático y la resiliencia. Gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Me gustaría regresar contigo, Sandra. Tú mencionabas el reto o sea, el gran problema que genera la sectorialidad, ¿no? El hecho de pensar en los problemas urbanos como aislados, la movilidad, los residuos y la necesidad de romper silos. Me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de tu experiencia. Ya mencionamos aquí pues muchos de los retos que nos vamos a enfrentar desde las ciudades ante cambio climático. Pero de tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué ejemplos nos podrías traer a la mesa? Muchísimas gracias. Me gustaría hablar de un tema que para mí es uno de los que ya están generando importantes transformaciones, que es el tema de la electromovilidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que hemos discutido a lo largo de todos estos años es que tenemos que transitar de los hidrocarburos a las fuentes de energía renovable y que eso nos permita también volver, digamos, a estas estructuras más de electrificación. En este caso, la movilidad es una de las áreas en donde más se ha apostado digamos, al cambio de los vehículos tecnológicamente. Pero el tema no es solo pasar de los vehículos de combustión interna a vehículos, digamos, eléctricos, porque eso de fondo no resuelve temas de movilidad, por ejemplo, ¿no? Resuelves el tema digamos, de la reducción de emisiones in situ, que te va a mejorar la calidad del aire, pero no te resuelve temas pues, de tráfico, de reducción, digamos, en términos del pasar 2 horas en el tráfico todos los días. Entonces, cuando hablamos de la intersectorialidad y de empezar a trabajar, es justamente cómo conectas el desarrollo tecnológico y la innovación con el replanteamiento del funcionamiento de las ciudades. Entonces, ya no es solo el cambio tecnológico, por ejemplo, en este caso, de motivar el uso de vehículos, por ejemplo, en este caso, eléctricos, sino, por ejemplo, cómo implementas la electricidad, la electromovilidad, por ejemplo, en el transporte público, y estableces áreas de conectividad, ¿no? Corredores como estratégicos que conectan a la población en sus centros de trabajo, sus centros profesionales, y que te permita repensar el diseño de la ciudad, ¿no? Por supuesto, haces uso de la innovación, tanto, digamos, tecnológica como desde el punto de vista, digamos, de la innovación digital y muchas otras herramientas, pero ya no te quedas solo con ese punto, sino empiezas a reconstruir. Y creo que eso es fundamental cuando hablamos del cambio de las cosas, porque si no pensamos este tipo de cambios paradigmáticos desde la raíz, entonces, insisto, solo vas a generar más problemas. Entonces, vamos a tener ahora más vehículos eléctricos, va a haber un problema más por la demanda de litio, va a haber más problemas derivados del desecho de las baterías. Es decir, no es solo producir más diferente, perdón, no solo producir en la misma cantidad solo con otra tecnología, sino cambia sustantivamente la manera en que planeas las ciudades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades reales de movilidad? Y ahí donde están las necesidades reales, colocas esta innovación para que el cambio sea más estructural. Entonces, lo mismo pasa con la energía renovable. O sea, por ejemplo, hay muchas críticas en algunos proyectos en donde la energía renovable es tan extensiva que también tiene impactos negativos. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es generar, por ejemplo, ciudades en donde los edificios consuman menos electricidad, en donde los hogares consuman menos electricidad y que eso le permita a las energías renovables competir, pero no para satisfacer una demanda creciente y digamos, descontrolada de la electricidad, sino para que alimentes una necesidad de tener acceso a la electricidad, pero no es creciente. Y en este caso, por ejemplo, si tú tienes proyectos por ejemplo, en algunas comunidades se ha buscado esta parte de hacer comunidades renovables, por ejemplo, con energía solar, que son comunidades en donde operan como sistemas, ¿no? Entonces tú trabajas a un nivel, digamos, comunitario, tienes, digamos, tus paneles solares y eso te permite alimentar, digamos, tu luz en tu casa, pero además también puedes alimentar tu vehículo si es que tienes eléctrico. Y lo que haces es descentralizarte también digamos, de la red. Entonces también esta idea de que todo tiene que estar centralizado, todo tiene que ser grande, todo tiene que ser a estas grandes escalas, esa es de fondo
lo que tenemos que cambiar de raíz. No todo tiene que estar centralizado en un mismo espacio, no tenemos que ir por los grandes megaproyectos, no es el objetivo, y por el contrario, si mantenemos esa visión, vamos a volver a repetir el mismo esquema, solo quizá con alguna tecnología un poco más verde, pero eso no va a resolver el problema de fondo. Entonces creo que el cambio sustantivo está en la planeación, más pequeña escala, regresar, como insisto, a valorar las áreas que están fuera de las urbes, a darles un nuevo espacio en donde también pueden operar de manera inteligente, en donde sean también, digamos, áreas de conectividad más a pequeña escala, y cómo todo eso va a alimentar, digamos, unos sectores con los otros. Entonces, a eso me refiero con conectar la operación de los sectores, pero regresando a escalas, digamos, más pequeñas, que nos permitan realmente, digamos, pensar en sistemas sostenibles. No vamos a poder hacerlo de otra manera porque simple y sencillamente necesitaríamos muchos más planetas para abastecer la demanda creciente que se vive en el mundo. Muy cierto, muchísimas gracias, Sandra. Pues ya para concluir, una reflexión final, Flavio. A mí me gustaría complementar a lo que ha dicho Sandra, en el tema de que sí, es cierto de que necesitamos como repensar temas de movilidad y también, o sea, otras estrategias como que son bastante smart y no incluyen el uso de la tecnología es como innovar y cambiar paradigmas. O sea, ¿qué pasa? Acá en Lima tenemos un dato en el cual el 30% de la población limeña, obviamente antes de la pandemia, iban como a los mismos 3 distritos todos los días a trabajar. Entonces, obviamente va a haber tráfico. Pero al cambiar paradigma y pensar como en modelos policéntricos y descentralizar la ciudad, es una salida y también es una manera como de tener perspectivas multisectoriales, porque es crear centralidades donde exista la educación, la salud, el comercio, la vivienda y todo lo que necesita una persona para vivir. Parte de la centralización también es que las urbes, al expandirse, se han estado como comiendo estas áreas agrícolas o sea, bajo esta dicotomía tradicional del urbano y lo rural, ¿no? Porque o sea, en teoría no pueden existir unos, o sea, uno no existe en el otro, o sea, tradicionalmente son como dos cosas separadas, que ya no debería ser así, pero lo que termina sucediendo es de que mucha de la comida que comemos en las grandes metrópolis no sabemos de dónde viene. O sea, yo no, acá, por ejemplo, en Lima, el ajo viene de Arequipa, que queda como un tercio del país más abajo, y la maracuyá viene de Tumbes, que queda totalmente al otro lado del país, más arriba, al norte. Entonces, no creo que es tan jalado de los pelos pensar que en algún momento también va a empezar a haber agricultura nuevamente en la ciudad. Y a lo que quiero ir con esto es de que el hecho de tener un modelo policéntrico descentralizado, que yo desde mi casa pueda tener acceso a educación, salud, comercio, y además también tener temas como agricultura y cosas así, va a reducir nuestra huella de carbono. Porque vamos a usar menos carro, vamos a desplazarnos, o sea, podemos ir más en bicicleta o caminando, y reducir nuestra huella de carbono finalmente va a ser un cambio positivo, un impacto positivo a todo esto del cambio climático que estamos viviendo. Y son iniciativas que no incluyen la tecnología, pero incluyen como esta idea de cambiar paradigmas e innovar dentro de cómo entendemos nuestros espacios urbanos y territoriales. Eso, gracias. Muchas gracias, Flavio. Marco, comentario final. Con esto quiero concluir la conversación para podernos concentrar un poquito más en lo que nos comentaba Eugenia. Tenemos muchas preguntas sobre la aplicación, entonces nos vamos a seguir con la presentación de Denis y vamos a concentrarnos ya en la aplicación de Mérida. Pero pues sí, una última palabra, Marco, para concluir nuestra conversación. Sí, con gusto. Y claro, no les quito mucho tiempo para el taller. Creo que va a ser muy interesante. Mira, por nuestra parte, creo que simplemente insistir en no perder de vista lo primero. O sea, que hay ciertas cosas que son muy específicas, que si las resolvemos, logramos la mayor parte de la solución, y que con frecuencia son las cosas que no estamos haciendo, porque como decía Arnoldo, tienden a ser de largo plazo, y las dinámicas inmobiliarias y políticas pues nos han enfocado en lo cortoplacista. Entonces, tratemos de resolver esos temas específicos, y creo que vamos a haber logrado gran resiliencia para el futuro de las ciudades, sea cual sea el desempeño colectivo del mundo, ¿no? Pero por otro lado, dejar también a lo mejor un poco de optimismo, que en el mundo existen innovaciones y existen emprendedores y existen científicos que están transformando inventos revolucionarios que van a ayudarnos más de lo que nos imaginamos. Entonces, no dejemos de confiar en la creatividad humana y en el ingenio de mentes brillantes que se están dedicando su vida a resolver muchos de estos temas energéticos, de movilidad,
y pues a lo mejor hacer lo que nos toca desde el sector público, que es lo básico cuando menos, que es lo colectivo, que no van a hacer ellos, pero pues sentar las bases para que prospere a nivel ciudad también esa innovación y que de sus ciudades salgan muchas de las soluciones que se requieren para el planeta entero. Muy cierto. Muchísimas gracias, Marco, Arnoldo, Sandra, Flavio, por acompañarnos en esta conversación. Nos queremos quedar, los invitamos obviamente a que se queden con la presentación de Denis, que complementa lo que nos presentó Eugenia, que me dio mucho gusto que se pudiera incorporar como parte de este conversatorio, porque creo que enriqueció mucho pues nuestra plática, pero ahora sí nos concentramos en la aplicación. Entonces, Denis, te doy la palabra. Sí, gracias. Pues como les compartí en un inicio, lo que hicimos en su momento fue revisar cómo se pueden conjuntar las agendas climáticas con las agendas digitales en las ciudades, ¿no? Pues como los que sabemos un poco de cambio climático, todos sabemos, pues hay medidas de adaptación al mismo y hay medidas de mitigación. Yo, en mi experiencia, no hemos visto diferencia ahora si en uno o en el otro habrá más o menos potencial para conjuntar estas dos agendas, ¿no? Muchos de los sectores que hoy mencionaron aquí mis colegas panelistas, tienen potenciales altísimos para integrar soluciones digitales, ¿no? Tal vez en adaptación muy breve para, ya también resumiendo un poco, ¿no? En planeación urbana, por ejemplo, en densificación de las ciudades, de crear ciudades más compactas, en infraestructura verde, en seguridad alimentaria, o sea, que no pase lo que comentó el colega de Perú, aunque tengamos que transportar todo por todo el mundo, la gestión hídrica, y el tema de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. En todos estos 5 puntos en adaptación hay casi un sinfín de informaciones, datos y posibilidades donde se pueden conjuntar las tareas que igual se tienen que hacer con soluciones digitales. Si quiero hacer una ciudad más compacta, tengo que conocer los datos de densidad. Si quiero mejorar la gestión hídrica, tengo que conocer cómo está el tema del agua, el tema de la lluvia, cómo la estoy recolectando, etcétera, y etcétera. En mitigación es similar. En mitigación, en los sectores clásicos, ¿no? De las ciudades, el transporte, residuos, la energía y la industria, lo mismo, un sinfín de potenciales, ¿no? En movilidad, muchas veces, en muchos lugares, en México, pero también en América Latina, faltan información, por ejemplo, de quién está usando el transporte público y de dónde va a B, ¿sí? Eso es la base para tener un transporte público eficiente y también es, como se comentaba ya por parte de Sandra, eso también es la base si queremos electrificar el transporte, porque electrificar el transporte es una decisión de inversión. Y las decisiones de inversiones se toman en base de datos, ¿no? En residuos, que ya se tocó varias veces, las tecnologías de separación, de reciclaje, pero también para atender un problema que tenemos en todo el continente relacionado con los tiraderos abiertos, otros sinfín de potenciales, en el alumbrado público también. ¿Qué significa potenciales en este sentido? No solamente significa atender retos ambientales y climáticos en las ciudades con tecnologías, significa también, si lo haces de forma inteligente como ciudad, ahorrar costos y tomar esos costos para invertirlos otra vez en los temas de priorización que decidiste para tu ciudad, ¿no? Hay un montón, el alumbrado público, un ejemplo, en el tema de residuos, en el tema de movilidad, en el tema de la infraestructura, hay el tema del costo y beneficio, hay que transparentarlo, porque muchas veces la primera reacción es, uy, esto nos va a costar un montón de dinero y no lo podemos hacer. Esto lo conocemos, ¿no? Pero cada caso es diferente. Y hay soluciones también para el acceso al financiamiento, ¿no? Entonces, lo que yo propongo y lo que hicimos también como Mérida, como Eugenia lo presentó, son 3 pasos para integrar soluciones digitales para crear ciudades inteligentes y resilientes. Primero es un buen análisis. ¿Qué retos climáticos tiene la ciudad? Algunos no saben.
¿sí? Siempre pensamos que ya todos sabemos, ¿no? Porque lo que hoy lo analizaste, en 10 años puede ser diferente. Segundo, ¿qué datos tengo y cómo los estoy usando? Cada día se están generando un montón de datos en las ciudades, pero eso no significa que los estamos usando y todavía no significa nada para el fin para el que los podríamos estar usando. 3, pues con esto analizar los potenciales que hay bajo aspectos no solamente climáticos, sino también económicos y sociales. Definir prioridades temáticas en adaptación y mitigación, revisar las soluciones existentes, ya lo mencionaba, hay muchas cosas ya. Lo que ya hizo Mérida, como el ejemplo del arbolado urbano, como les comentaba, esto ya tiene una base, ¿no? Que lo hace más fácil bajar los costos. Y si necesitas invertir, pues identificar los canales de financiamiento que hay. No todos los ayuntamientos en México ni en América Latina podrán financiar todas estas medidas solas, pero hay soluciones. Eso es el análisis. Segundo, implementar, ¿no? Pues con los actores de la ciudad, con el sector privado, con la sociedad, con el gobierno, yo siempre propongo una agenda digital compacta. Nada de diagnósticos de 200 páginas que nadie entiende ni nadie lee, menos la población. Algo compacto, creativo, manejable y que traspase las administraciones por esa razón. Tener en cuenta la seguridad y protección de datos, un tema que obviamente nosotros, yo como alemán, desde la parte de la cooperación alemana, es uno de los temas que en Alemania le estamos prestando mucha atención, pero también en América Latina, mientras más usamos estas cosas, más el tema de seguridad y protección de datos tiene que tomarse en cuenta, porque la población también va a ir cambiando en su sensibilidad hacia este tema. Desarrollar mecanismos de participación ciudadana. Mérida lo hizo, en Guadalajara también se hizo, de que la ciudadanía va a hacer esto. También hay que explicarle cómo funciona la participación ciudadanía en conjunto. Y lo mejor es involucrándolos, ¿no? Iniciar con pilotos rápidos y luego ampliar las actividades. Puedes empezar con el arbolado urbano, pero luego lo puedes ampliar, digamos, a todos los espacios verdes de una ciudad, para dar un ejemplo, ¿no? Una buena comunicación social continua. Muchas veces estas cosas se implementan y no hay comunicación social, específicamente de varias entidades gubernamentales. Entonces la población se sorprende que de repente se ha cambiado esto o se introduce esto, y lo que no conozco o donde no estuve involucrado, el trabajo de transacción para aceptación es mucho más largo, ¿no? Y como último, cuando tengo esto en implementación, pues el seguimiento y la mejora continua, ¿no? De asegurar la sustentabilidad de la inversión. Hay un montón de proyectos digitales que terminan con la fecha del primer pago que se invirtió, sean aplicaciones, sean páginas web, hasta sean cosas más complejas, ¿no? Entonces, pues si vamos a hacer un proyecto nada más para un año, la pregunta tiene que ser, bueno, en octubre del 21, ¿quién le va a dar seguimiento a esto? Es parte de identificar el canal de financiamiento, ¿no? Adaptarla a la agenda digital con las lecciones que se aprendieron, y bueno, lo que está haciendo Mérida y lo que nosotros como GIZ siempre apoyamos es compartir las experiencias con otras ciudades en el mismo país, en la región, en el mismo estado. Eso ayuda para dos cosas: aceptación, pero también genera eso de que nos damos cuenta de qué están haciendo los otros para no duplicar, ¿no? Y en Mérida, ¿no? Tal vez Eugenia quiere entrar más en el detalle, pues hemos encontrado con ellos dos puntos de interés, ¿no? Que es más orientado al tema del arbolado por un lado y por el otro al tema de transporte, ¿no? Y esos dos temas en Mérida son un tema, pero también lo son en varias ciudades más. Tal vez así, aquí lo dejaría. Muchas gracias, Denis. Sin duda, pues es muy interesante ver todos estos asuntos que pues se tienen que considerar a la hora de hacer algo como el trabajo que hicieron en Mérida, ¿no? Tenemos muchas preguntas para Eugenia y para ti, y me gustaría ver si podemos concentrarnos en algunas de ellas. Empezamos con una. ¿Qué requisitos, y esta va dirigida para ti, Denis, qué requisitos debe cumplir una ciudad latinoamericana para merecer el apoyo de GIZ en temas ambientales?
Depende del país de donde viene la pregunta, ¿no? En general es así. Nosotros lo que hacemos son dos cosas. Los proyectos de ciudades de GIZ en América Latina no los hay en todos los países, eso lo tengo que decir, ¿no? Creo que en 7, 8 países sí los hay, desde México hasta Chile. Obviamente el acceso a la GIZ local, ¿no? Si es en México, pues luego pueden conectarse con mucho gusto conmigo. Hay dos maneras. Primero es, si ya hay proyectos de ejecución, es que los involucramos en el compartir las experiencias, lo que estamos haciendo hoy. Eso es por una parte, ¿no? Y por la otra parte es que muchas veces hacemos un concurso o otras actividades cuando inician proyectos nuevos, donde como con Mérida, pues hacemos como una selección, ¿no? El tema es que obviamente hay más ciudades que GIZ, entonces siempre tenemos que buscar algunas prioritarias en algún momento, pero sin embargo nuestro compromiso es con todas en los países, en el sentido de que sí, actualmente estamos trabajando con 10, para darles un ejemplo en México, pero si se acercan ciudades que no son estas 10, el acuerdo, como lo está haciendo hoy Eugenia, es que estas ciudades compartan las experiencias de la cooperación alemana, ¿no? O sea, para que esto se balancee un poco, ¿no? O sea, la persona que lo preguntó, revise en Google si hay una GIZ, una agencia en su país, ¿no? Y la contactas, y si es con México, pues con gusto me pueden conectar aquí. Gracias. Muchas gracias, Denis. La pregunta era de James Rojas. No nos dice de dónde nos está escuchando, pero pues ya le diste un poquito de luz. Me gustaría ir con preguntas que están dirigidas para ti, Eugenia, de Ángel Medina. Dice, ¿la aplicación es solo para un lugar geográfico específico o se puede usar en otro? Esta pregunta es de Kay Boden. Sí, realmente la aplicación está para el municipio de Mérida, ¿no? Está disponible para todo el municipio. Como les comenté, tenemos producto del inventario que hicimos con el i3, van a estar identificados en algunos de los árboles que se mapearon en el inventario, y pues son 100 especies que son nativas y como que un poco las más frecuentes en el municipio de Mérida, ¿no? Podían utilizarla en cualquier lugar, pero realmente pues es información local, ¿no? Es en silencio. No oímos tu pregunta, Flavia. Perdón. Dos preguntas que también van dirigidas hacia ti y que me gustaría preguntarte en conjunto. Una, ¿las personas pueden aportar datos para que sean cargadas a la app? Esto lo pregunta Alejandro Franco. Y la otra pregunta de Alejandro Franco es, sería excelente que las especies más representativas se pudieran mostrar en la aplicación, los sitios en donde se encuentran en los parques de Mérida. Entonces, sí, eso es parte, bueno, para la primera pregunta, realmente nosotros buscamos que haya una validación de los datos, ¿no? O sea, sí sabemos que, digo, hay muchos ciudadanos y a final de cuentas la intención es realmente que una persona con su celular pueda identificar un árbol y mapearlo y ubicarlo pues, geográficamente, ¿no? Sin embargo, esa información realmente la tendríamos, o sea, la tenemos que valorar nosotros, o sea, avalar, identificar que sí es la especie correcta, que sí está en ese lugar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahorita vamos a estar utilizando únicamente la información del i3 y vamos a hacer unos eventos especiales donde pues puede ser con un grupo de vecinos, con un grupo de estudiantes, especialistas, academia o demás, y hacer, como les comentaba, como un maratón de árboles, ¿no? De darles la capacitación, las especificaciones, qué es lo que tienen que poner y demás, y ahí podemos, pues tal vez, no sé, un grupo de vecinos, vamos a mapear todos los árboles del fraccionamiento Las Américas, ¿no? O vamos a tal parque, al parque de Xoclán o a la zona de Yaxtal y vamos a mapearlo, ¿no? Esa sería la idea, con el fin de no... pues de que la información que esté ahí esté totalmente validada, ¿no? Y sí, los árboles del i3 que fueron identificados
sí va a estar la información ahí de dónde se ubican y demás, ¿no? Y pues también sí pensamos siempre, cuando empezamos a idear esta aplicación, era muy ambiciosa, ¿no? Queríamos hacer muchas cosas, pero bueno, empezamos con un paso primero, ¿no? Pensamos que tal vez en un parque pueda tener un código QR y podamos hacer la identificación y de ahí nos salga la información. Hay árboles, por ejemplo, también que están identificados como monumentales en la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, esos árboles sería también otra etapa de poder, pues si alguien quiere ir a ver el peach o la ceiba o alguno de los árboles monumentales, pueda saber dónde está e ir a verlo y tomar foto, validar, etcétera, ¿no? O sea, realmente es como les comentaba, es una primera etapa y también como busca pues esta parte de la ciudadanía y demás, pensamos después poder hacer retos de fotos, o sea, hay muchísimo, muchísimo por dónde seguirle. Muchas gracias, Eugenia. Tengo otra pregunta también para ti, o incluso para Denis, no sé, pregunta María Dueñas. En Mérida también es principalmente interesante el tema del drenaje y las plantas de tratamiento de aguas residuales con estándares para sistemas cársticos. ¿Qué se está haciendo en este tema? No sé si tengan información que nos puedan. Si es Mérida, es mejor que lo responda Eugenia. Adelante. Sí, según, digo, el tema del agua es un tema también o sea, no depende del Ayuntamiento de Mérida, depende un poco del gobierno del estado y también de la Conagua, ¿no? De los permisos. Sin embargo, según el reglamento de construcciones, es como obligatorio tener un sistema de tratamiento residuales para las casas de habitación, ya sea individual o también ya fuera de periféricos, sí se solicita tener plantas de tratamiento para los fraccionamientos y demás, ¿no? Las condiciones, pues, kársticas y del suelo son complicadas para tener un drenaje como se tiene en otras ciudades. Sin embargo, hay plantas de tratamiento que ya están funcionando y también pues, diferentes soluciones, ¿no? O sea, hay unas plantas individuales de tratamiento que se están, como los biodigestores, que están operando en el municipio de Mérida. Muchas gracias, Eugenia. Esta pregunta creo que sí podría dirigirse a los dos. ¿Es posible realizar reportes mediante la aplicación? Es decir, árboles caídos, enfermos, de manera que se pueda aprovechar más la participación ciudadana y llevar estadísticas. Gracias. Es que es una de las metas, ¿no? No sé si Eugenia lo quieres adaptar para Mérida, pero efectivamente, justamente esa es la idea de que nos demos cuenta, en este caso del arbolado, pero este concepto se puede ampliar para muchas cosas más, de que la gente se dé cuenta en el hábitat realmente a donde están viviendo, ¿no? Es una experiencia que hemos hecho que mientras mejor las personas conocen su lugar de vida, más lo van a valorar. Y si más lo valoran, menos problemas ambientales vamos a tener, porque si te gusta tu ciudad, pues el manejo de la basura, del tráfico y demás va a cambiar, ¿no? Es un poco, eso es uno de los impactos indirectos, ¿no? Pero no sé si Eugenia para Mérida lo quiere concretizar un poco más adelante. Sí, pues como les comento, por ahorita esta etapa es como educativa, lúdica y también de mapeo, ¿no? Sin embargo, definitivamente es muy importante esa parte. Nosotros recibimos los reportes en la Unidad de Desarrollo Sustentable, la máxima cantidad de reportes que recibimos es gente que quiere cortar sus árboles por diferentes razones, ¿no? Muchos pues dicen que es gente que son ambientalistas, que les gusta la naturaleza, pero el árbol que está enfrente de su casa no les gusta y lo quieren cortar, ¿no? Entonces, yo creo que también la parte de Smart City digitalización en el sentido de, pues de todos los servicios públicos y demás, va hacia ahí, ¿no? A que los ciudadanos puedan contribuir a esta parte, pues al final de cuentas sería como una vigilancia, ¿no? De si veo que mi vecino corta un árbol o si veo que lo está realizando, poder reportarlo, ¿no? También podríamos pensarlo en unas siguientes etapas este tema.
No, pues sin duda es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con tecnología para incrementar, digamos, la respuesta de las ciudades inteligentes, ¿no? Ante el cambio climático. Em, Denis, ¿quieres darnos algún comentario para cierre? Sí, claro. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, ¿no? Se me hace muy importante que aquí los colegas de la Fundación Neumann hagan esta semana tocando el tema de las ciudades dentro del contexto que, como todos sabemos, estamos festejando el Octubre Urbano. Yo quisiera tal vez volver breve al inicio, cuando les comentaba de esta definición, ¿no? De una ciudad inteligente y resiliente al mismo tiempo, ¿no? Todos estos ejemplos, ¿no? También el ejemplo que acabamos de comentar aquí con Mérida, sirven para muchas cosas buenas. Y que no son muchas cosas, puede ser atender el cambio climático, mejorar el medio ambiente, mejorar la calidad del aire, hacer más partícipes a la ciudadanía, ¿no? Avanzar más rápido en retos urbanos a través de la tecnología. Todas estas cosas tienen un buen impacto. Este buen impacto, como hay tantos diferentes canales para alcanzarlo, también en la comunicación, en la implementación, en el análisis y el seguimiento de los proyectos, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Pues como el ejemplo, me gustó mucho el de Eugenia, de que por un lado las personas se interesan para el medio ambiente, ¿no? Pero luego cuando se cae el árbol o el árbol molesta en la misma calle, o lo que yo también ya experiencié, que cuando introducimos ciclovías nuevas, para dar un ejemplo que se está dando en muchas ciudades de América Latina, hay muchas quejas porque de repente la gente ya no puede salir por doble vía de su casa, ¿no? Solamente una vía porque la otra vía está reservada por la ciclovía, y de repente hasta gente que va en bicicleta empieza la discusión, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto nos ayuda? Pues yo creo que las tecnologías digitales también nos ayudan en la comunicación. Yo estoy sensibilizado que obviamente en muchos países de América Latina hasta la fecha, no todas las personas tienen acceso a estas tecnologías, pero está aumentando y cada vez son más. Y las nuevas generaciones van a vivir con esto, ¿no? Y si ojalá después del COVID volvemos otra vez a una recuperación económica, ¿no? Donde estos temas que hablamos hoy los hay que involucrar porque es el momento de no volver al antes. Entonces esto va a aumentar mucho más, ¿no? Entonces yo creo que para dar una frase de resumen es que a las ciudades no les queda otra tampoco, ¿no? Entonces es mejor iniciarlo ya porque la transformación digital va a seguir y se está aumentando y está avanzando a un ritmo increíble, también impulsado por la pandemia, ¿no? Dos, la emergencia climática no se olvidó porque está el COVID. La emergencia climática está ahí y está afectando a muchísimos lugares del mundo. Ciudades son un espacio, su territorio en alrededor también, las ciudades costeras también en específico. Entonces hay que buscarse soluciones. Lo hemos visto en México aquí hace poco. Pasaron 2 huracanes en tiempo muy poco con un potencial increíble, ¿no? Siempre hubo huracanes, pero ese potencial y ese ritmo que estamos notando necesita medidas de adaptación en las ciudades que están en estas regiones, ¿no? Y tercero, como último, nos ayuda la tecnología a poner en el centro de las decisiones a la ciudadanía. No siempre esto se da, ¿no? Pero desde mi punto de vista, y muchos problemas del pasado se dieron porque no se involucró a las personas que se debería haber involucrado. Y mi optimismo, ¿no? Creo que Marco ya se fue, pero ahí coincidimos siempre. Ese optimismo racional mío es que el involucramiento va a costar tiempo. El tiempo que cuesta se va a reducir a través de la tecnología digital. Entonces vamos a tener mejores decisiones más inteligentes en las ciudades en un futuro. Gracias. Muchas gracias, Denis.
Hay un comentario en el chat que me gustaría leer antes de darte la palabra, Eugenia, que dice, creo que es importante concientizar a los ciudadanos de la ciudad de Mérida de que el hecho de tener árboles y que tiren sus hojas no es basura, ya que es un pensamiento recurrente en la ciudad. Felicidades a todos. Creo que la concepción de que los árboles ensucian las calles, las banquetas, es común a muchas ciudades. ¿Cómo lo ves tú, Eugenia? Para cerrar, ¿qué te gustaría comentar? Pues coincido con el comentario de que necesitamos concientizar a los ciudadanos, ¿no? Pues para mí, aunado a lo que comentó Denis, creo que el tema de la pandemia ha puesto muy evidente que el tema de medio ambiente y salud están muy relacionados y que también la ciudades de 5 minutos que han promovido otras ciudades, pues hubiera estado ideal que en Mérida, por ejemplo, hubiéramos tenido todo a 5 minutos, ¿no? El poder comprar nuestros alimentos, el poder ir a trabajar, el poder hacer todas esas actividades, ¿no? Esa importancia de que, como dicen, ya nos está llegando o atropellando también el cambio climático, ¿no? Y precisamente, pues tenemos que encontrar soluciones, tenemos que tener ciudadanos informados, proactivos, activos y demás. Y creo que la parte de la digitalización es algo, pues una herramienta muy útil que podemos contar en la ciudad a largo plazo para poder realizar acciones concretas, ¿no? Hoy en la mañana estuve también en una plática, en un taller, y estábamos viendo, bueno, pues todos los beneficios ambientales, sociales y económicos que trae la infraestructura verde, ¿no? O sea, creo que es algo que a veces está intangible, pero a veces se hace como evidente, ¿no? En cuestión de ahorro, de consumo eléctrico, en cuestiones de gastos de salud y demás, ¿no? Entonces, pues como empecé también un poco en la presentación, esta es una oportunidad nada más para repensar y rediseñar nuestra manera de construir, eso va para los arquitectos, ingenieros, de movernos para el sector del transporte, a los educadores y al gobierno y en general a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que ir transformando nuestra forma de convivir si queremos vivir en unas ciudades con una buena calidad de vida, ¿no? Sí, no podemos estar más de acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos los panelistas, Eugenia, Denis, a Flavio, a Arnoldo, a Sandra, a Marco, que ya de verdad creo que nos dejan con muchas cosas en la cabeza, la urgencia que nos presenta Arnoldo, la necesidad de una planeación a largo plazo, la idea de que se tienen que redefinir las ciudades de acuerdo con escala que nos plantea Sandra, todo el reto epistemológico que presentaste, Flavio, en términos de que tenemos que ver los problemas como sistemas y que no podemos dejar fuera de gran parte de lo que hace la complejidad de una ciudad es trazar las fronteras y empezar a considerar los problemas de donde surgen, ¿no? Denis, tu esquema sobre desarrollo urbano, adaptación climática y la transformación digital, ese centro, ese eje en donde nos tendremos que localizar, Marco y la clarísima definición de estos retos, ¿no? De las inundaciones, de cómo la infraestructura verde nos puede venir a rescatar. Y Eugenia, el ejemplo que nos das en Mérida desde esta aplicación, creo que todos son contribuciones muy valiosas que nos van a dejar pensando y les quiero agradecer de nuevo a la Fundación Friedrich Naumann por la organización de este panel, a Elizabeth, a Natasha, a María José, a Vanessa, a todos los que están detrás de cámaras, que son las que resuelven todo. Les agradezco muchísimo la oportunidad, de verdad que disfruté mucho esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Flavia, y bueno, en lo que nos desconectamos de Facebook Live, solamente para todos aquellos interesados en los proyectos de la GIZ en México y en los demás, bueno, sobre todo en México, estoy en este instante escribiendo en el chat el Twitter
de ciudades-DEMX. Ahí pueden seguir los diferentes talleres que está realizando la GIZ en este octubre urbano, pero también, bueno, Denis, tú no me dejarás mentir, las diferentes actividades y eventos que también realizan a lo largo del año. Entonces, si están interesados en seguir sus eventos, síganlos directamente ahí. Y no me queda nada más que agradecerles a todos y avisarles que el día de mañana es el último día. Estaremos hablando sobre ciudad transparente, ya en la última letra de lo que es Smart Cities. Y pues nos vemos igual por el mismo canal, sin embargo a diferente hora, ya que tenemos un conversatorio con alcaldes. Estaremos hablando con el alcalde de Pristina, Kosovo, de Lima, Perú, de la alcaldía de Cuauhtémoc, aquí en Ciudad de México, y el alcalde de Puerto Cortés, Honduras, sobre ciudades inteligentes. Y después un breve conversatorio de lo que está pasando en la Fundación Friedrich Naumann en cuanto a ciudades inteligentes en Serbia y acá en México. Entonces, pues los invitamos a seguirnos mañana, bastante internacional, y muchísimas gracias Eugenia, Flavio, Flavia, Denis, Marco, y a todos los demás que estuvieron el día de hoy. Sí, solamente gracias en lo que nos vamos desconectando de Facebook. Me gustaría como recuperar con los asistentes que nos quedan acá en Zoom algunos aprendizajes, y creo que el aprendizaje más grande para mí es el que Flavio nos deja con la definición de resiliencia, que no solo aplica para ciudades, sino también para nosotros, como esa capacidad de un sistema, o yo asumo del ser humano, para adaptarse a un cambio. Y como con esta pandemia todos nos tenemos que ir adaptando y nos estamos adaptando poco a poco, pero también con los cambios que va presentando la vida, el mundo y demás. Entonces, espero que hayan reflexionado mucho durante este día y sobre todo se queden con esa gran definición que nos deja también Flavio para cada uno de nosotros y cómo cada uno pues tenemos un poder de acción. Entonces, muchísimas gracias. Ya les dejamos toda la información de cómo seguir en redes, los proyectos, los eventos, y si tienen cualquier duda siempre pueden escribirnos en las redes de la Fundación. Gracias. Gracias, cuídense. Bye. Igualmente, un gusto. Chao, gracias. Hasta luego. Luego, Cuídense. gracias a Chao, todos. chao. Adiós, gracias.